hermanas y hermanos. Buenos días también a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la internet. Yo quisiera saber a quiénes les gusta recibir lo peor. Bueno, veo que todos están despiertos, muy bien despiertos esta mañana. ¿A quiénes entonces les gusta recibir lo mejor? No hay duda. Bueno, pues de eso se trata el mensaje en el día de hoy. Es una invitación de parte de Dios a que usted reciba lo mejor de Dios para su vida, para que usted lo recuerde siempre. Dígaselo a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, reciba lo mejor de Dios para su vida. Muy bien. Como mi esposa nos recordaba, en la primera semana de esta jornada respondimos a una pregunta. Esa pregunta fue: ¿cómo cultivar una verdadera espiritualidad? Y respondimos a esa pregunta diciendo que para cultivar una verdadera espiritualidad usted necesita ver a Dios como Padre, como su Padre celestial. Pero además necesita vivir en relación con Él y en relación con las personas que el Señor ha colocado a su alrededor. Pero además seguir el sendero R12, ese sendero que estamos recorriendo durante estas 6 semanas. En la segunda semana, la segunda anterior, estudiamos la vida. ¿Recuerdan de qué personaje? De Abraham. Y con él el tema de la rendición. Y vimos que rendirse totalmente puede causar temor, pero la rendición es el único canal mediante el cual Dios nos da sus mayores y sus mejores bendiciones. ¿Usted quiere recibir las mayores y mejores bendiciones de Dios en su vida? ¿Qué necesita hacer? Rendirse totalmente. Esta tercera semana que estamos comenzando precisamente el día de hoy, vamos a hablar sobre la vida de otro personaje bíblico. Se trata del profeta Daniel. Y vamos a descubrir cómo recibir lo mejor de Dios para nuestra vida. Yo quiero preguntarle entonces: ¿está preparado para recibir lo mejor de Dios para su vida? Quizás la pregunta que usted ha estado haciéndose por mucho tiempo es: si Dios tiene y quiere lo mejor para mí, ¿por qué entonces mi matrimonio y mi hogar es como un infierno? ¿Por qué esos temores que me controlan? ¿Por qué esta soledad que me consume? ¿Por qué esta adicción que me aprisiona? ¿Por qué este trabajo que me aburre? ¿Por qué estas deudas que me persiguen? ¿Por qué este pecado que me asedia? ¿Por qué esta culpa que me deprime? ¿Por qué este futuro que me desanima? Y es que lamentablemente muchos creyentes no experimentan lo mejor de Dios para su vida porque permiten que el mundo los seduzca y los prive de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ellos, haciéndoles creer que lo que son y lo que tienen es lo mejor que pueden ser y tener, cuando no es así. Esta semana, sin embargo, aprenderemos a través de la vida del profeta Daniel qué es realmente lo mejor de Dios para nosotros y cómo recibirlo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, el capítulo 1, y vamos a leer juntamente con Franklin los versículos 1 al 8. Daniel 1, 1 al 8. Si usted no ha traído una Biblia, puede seguir la lectura a través de la versión que tenemos aquí en la pantalla. Adelante. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa del Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Todos conmigo el 8, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo primero que aprendemos al conocer de la vida de Daniel es cómo recibir lo mejor de Dios para su vida en un ambiente hostil. La Biblia nos dice que Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran llevados al exilio por el ejército babilónico como resultado del juicio divino sobre el pueblo de Israel. De paso, mi hermana, mi hermano, recuerde, Dios disciplina a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Dios nos ama como sus hijos, pero nos disciplina para nuestro propio bien. Así lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así lo hace y lo hará con usted y conmigo cuando lo necesitamos. Y la Biblia dice que los babilonios separaron a Daniel y a sus compañeros del resto del pueblo, no como un acto de cortesía, sino para desarraigar de ellos todo vestigio de su herencia hebrea, incluyendo su concepción de Dios, y para convertirlos en babilonios al servicio del rey y del reino. El plan babilónico para seducir el corazón de Daniel y de sus amigos fue una estrategia de ataque por 3 flancos. En primer lugar, a ver si ustedes lo alcanzan a leer conmigo, cambiar su pensamiento. En segundo lugar, cambiar su adoración. Y en tercer lugar, cambiar su estilo de vida. Por eso su primer intento fue cambiar su dieta física y de paso su dieta mental. Y después intentaron cambiar su adoración. ¿Haciendo qué cosa? Cambiando sus nombres. Fíjense, por ejemplo, el nombre Daniel significa, ¿alguien recuerda el significado del nombre Daniel? Dios es mi juez. Pero el jefe de los eunucos le puso un nuevo nombre. ¿Cuál fue ese nombre? Belsasar, que significa ella es la protectora de todo. La señora protege al rey. Ahora, ¿de cuál señora estamos hablando aquí? De la esposa de Marduk, uno de los dioses babilonios. Le asignaron un nombre relacionado con uno de los ídolos babilonios. El nombre de su amigo Ananías significa Yahvé ha tenido gracia. Pero el nuevo nombre que le dieron, Sadrach, significa bajo las órdenes de Aco, otro dios babilónico. Y así hicieron con cada uno de los 4 muchachos. Al cambiar sus nombres, intentaron cambiar su identidad, pero también su fidelidad al único Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, el único Dios que es digno de adoración. A propósito, hermanos, la decisión más importante que ustedes y yo debemos tomar como padres, ¿y cuántos padres hay aquí? Padres y madres. Muy bien. La decisión más importante que ustedes y yo necesitamos tomar es permitir que entra en la mente de nuestros hijos. Porque a la luz de la Biblia, una persona se convierte en lo que piensa que es. En otras palabras, usted es el fruto de su vida racional. Por eso la Biblia dice, hablando del hombre codicioso, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
usted termina convirtiéndose en aquello con lo cual alimenta su mente. Si un niño, por ejemplo, se dedica a matar gente por horas y horas en una consola de videojuegos, ¿por qué nos sorprendemos entonces que ese niño llegue a asesinar a uno de 6 años? O que cuando adolescente mate sin ninguna compasión a sus compañeros de estudio. En un libro que describe lo que los preadolescentes en los Estados Unidos quieren ser cuando crezcan, ¿saben ustedes qué es lo que ocupa el primer lugar en sus aspiraciones? Ser médicos, abogados, pastores. No, nada de eso. Ser asistente de una estrella de rock. Esa es la más grande ambición de su vida. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que usted y sus hijos y los míos estamos viviendo en un mundo babilónico que, como una corriente desenfrenada, trata de arrastrarnos con todos sus antivalores. Los babilonios trataron de cambiar el pensamiento, la adoración y el estilo de vida de Daniel y de sus amigos, pero Dios tenía otro plan, y es el mismo plan que Él tiene para usted y para mí hoy. Los babilonios querían cambiar a Daniel y sus amigos, pero Dios quería cambiar a través de ellos el mundo babilónico de entonces. De la misma manera, Dios quiere cambiar a través suyo y a través mío este mundo, este sistema espiritual y moral alejado de Dios y de su palabra, usándonos a usted y a mí. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la razón por la cual estos jóvenes se mantuvieron puros en medio de una Babilonia sexualmente inmoral y espiritualmente idólatra fue porque sus padres les enseñaron la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es bueno y lo que es malo. De la misma manera nos corresponde hoy a nosotros como padres, no solamente como padres biológicos de nuestros hijos, sino también como padres espirituales de aquellas personas a quienes estamos formando en la palabra del Señor, señalarles con toda claridad quién es el verdadero Dios y quiénes son los dioses falsos, los ídolos modernos. Nos corresponde hoy hacer ver la diferencia entre las bendiciones de Dios y las tentaciones del mundo, muchas de ellas disfrazadas de bendiciones. Las bendiciones nos permitirán y les permitirán a nuestros hijos experimentar todo el shalom de Dios, lo mejor de Dios para sus vidas. Pero las tentaciones nos traerán, les traerán solamente destrucción. Serán quizás muy atractivas en apariencia, pero al final, como dice la Biblia, el fin de sus caminos serán caminos de muerte. El camino de la bendición es estrecho, como el Señor Jesucristo lo dijo, pero traerá vida. Por eso, tal y como lo hizo Josué en su momento, cuando exhortó al pueblo a elegir a quién servir, la mejor decisión que ustedes y yo podemos tomar en el día de hoy es: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que el Señor quiere usarlo a usted para transformar este mundo, haciendo en primer lugar, ¿qué cosa? Preparándolo. Pero en segundo lugar, posicionándolo en lugares de influencia. Fíjense que Dios puso a Daniel y a sus amigos no en una urna de cristal, alejados de Babilonia. Ellos vivieron en el corazón de la cultura pagana de su tiempo. Sin embargo, terminaron siendo los mejores. Se convirtieron en los líderes de su nación. Daniel mismo llegó a ser el segundo en el imperio y a tomar las decisiones más importantes en ese mundo pagano. ¿Cuál fue la razón? Recibió lo mejor de Dios para su vida. Quizás Daniel dijo: es realmente difícil, es nadar contra la corriente, pero yo tengo convicciones y tengo coraje, sé lo que es verdadero y voy a vivir entonces a la manera de Dios. Hermanos, por la misma razón
Dios les ha colocado en el vecindario donde ustedes viven. Algunos de ustedes Dios les ha puesto como maestros y profesores en escuelas, colegios o universidades. A otros los ha promovido para ser gerentes y directivos de sus empresas. Y nos ha colocado en lugares de influencia. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere sacarnos de este mundo en el sentido físico. Él quiere ponernos justamente allí para que seamos precisamente sal de la tierra y luz del mundo. Así lo dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es en el mundo donde se necesitan las propiedades anticorruptoras de la sal. Es en el mundo donde se necesita la luz para disipar tanta tiniebla moral y espiritual. Y es que definitivamente la única manera en que vamos a transformar esa imagen distorsionada que el mundo tiene acerca de los cristianos es viviendo como verdaderos hijos de Dios todos los días de nuestra vida. Contaba un hermano la semana pasada que tuvo que hacer reparar un repuesto de su tractor, y le señalaron un lugar aquí en Ibagué. Trajo el repuesto. El mecánico que le recibió con música cristiana, con aleluyas, con una Biblia abierta en el Salmo 91 bien grande. Le recibió el repuesto que traía y le dijo: Señor, esto no sirve, lo tiró a la basura, este sí está bueno. Se lo dio. El problema es que al llegar a su finca y probarlo en el tractor no le funcionó. A los días regresó entonces para buscar al mecánico, y entonces no lo encontró ya. Indagando por él, los vecinos del negocio le dijeron: usted busca al evangélico. No sabía que le decían así. Pues fíjense que el evangélico tuvo que irse de aquí, tuvo que cerrar porque le quedó mal a mucha gente, a sus proveedores, se engañó a otros. El evangélico. Hermanos, las personas a nuestro alrededor lo miran también a usted y a mí y piensan, algunos se atreven a decirlo: vecino, usted recita muy bien la Biblia, lo hace de memoria, habla cosas muy bonitas sobre Jesús, me ha invitado a esa iglesia tan bonita. Pero ¿cómo es posible entonces que hable mentiras y esas palabrotas que le escuchamos dirigiéndose a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo es posible que siga siendo deshonesto en sus negocios, que sea injusto con sus empleados, que maltrate a su familia? Ahora, ellos no esperan que seamos perfectos, saben que solamente Dios es perfecto, pero lo que están buscando es que seamos íntegros y que en medio de nuestros errores demos testimonio de que Dios prospera a quienes le siguen y hacen las cosas a su manera y no a la manera babilónica, no a la manera de este mundo. Pero para lograr vivir a la manera de Dios, hermano, en segundo lugar, usted necesita confiar en las promesas y el carácter de Dios. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: hermano, confíe en las promesas y el carácter de Dios. ¿Sabe por qué necesita confiar en las promesas y el carácter de Dios? Porque ellas son la fuente secreta de ¿qué dos cosas? Sus convicciones, pero también su coraje. Convicciones y coraje. El secreto de la rendición de Abraham fue precisamente su confianza en las promesas y el carácter de Dios. Fue lo mismo con Daniel, será lo mismo con Moisés, de quien hablaremos la semana entrante, pero es lo mismo con usted. Y es que, hermanos, consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros le apuesta su vida a una verdad. Y el mundo tiene una propuesta de verdad. Hoy, por ejemplo, a través de las revistas de moda y de los programas de entretenimiento en la televisión, el mundo le propone que si usted imita el look
de ciertas actrices o cantantes de moda, usted será exitosa y feliz. Por medio de la revista de famosos, el mundo le propone que si usted logra tener varias cuentas bancarias con bastantes ceros a la derecha, a propósito, ¿por qué ceros a la derecha? Porque a la izquierda solo un cero a la izquierda. Entonces usted tendrá influencia y poder, será exitoso, famoso, tendrá muchos seguidores en las redes sociales. En otras palabras, la propuesta del mundo es: conviértase en la estrella de su propio espectáculo. Sin embargo, la Biblia denuncia esa propuesta diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero en esta mañana, usted y yo podemos elegir una propuesta de verdad diferente a la del mundo. Esa propuesta de la cual el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa propuesta de la cual el Señor Jesucristo dijo: el que tome su cruz y me siga, ese será mi verdadero discípulo. Sobre esa persona entonces el Señor pondrá su bendición sobre su vida personal, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre sus relaciones. Esa propuesta, hermanos, es radicalmente diferente. Es una propuesta dura y difícil. Pero si usted la acepta y si usted la sigue, usted será entonces un creyente tipo Daniel, que persevera en su fe a pesar de sus dificultades, que es fiel a su cónyuge, que ama a sus hijos, que sus hijos le aman y le respetan, que es un buen empleado, que es un jefe justo, que es un ciudadano cívico. Usted tiene que elegir hoy entonces entre la propuesta del mundo y la propuesta de Dios. Pero para eso necesita de convicciones y de coraje. Pero, ¿qué son convicciones? Cuando hablamos de convicciones estamos hablando de rehusarse ¿a qué? A ceder a pesar del qué? A pesar del costo. A Daniel y a sus compañeros su fidelidad a Dios les pudo haber costado la vida, pero ellos no cedieron. Y cuando Daniel cumplió los 80 años de edad y se le prohibió orar al Dios de Israel, ¿saben qué hizo él? Continuó abriendo su ventana en dirección a Jerusalén y orando 3 veces al día. ¿Cuál fue el resultado de su acción? Terminó en el foso de los leones. Sus 3 amigos terminaron en un horno ardiente, pero no cedieron. Es que la convicción es precisamente rehusarse a ceder a pesar del costo. A propósito, hermanos, ¿cómo se adquieren las convicciones? Quiero decirle que las convicciones se asimilan, no se enseñan. Como el pastor González acostumbra a decir, uno enseña lo que sabe, pero uno reproduce lo que es. Pudiéramos decir que lo que uno sabe son sus creencias, pero lo que uno es son sus convicciones. Nosotros aprendimos algunas de estas convicciones de nuestros padres, y nuestros hijos están aprendiendo convicciones por parte de nosotros. Por eso, lo mejor que podemos hacer, hermanos, pensando en la generación presente y futura, es ser hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres temerosos, temerosas de Dios. Hombres y mujeres de convicciones, para que entonces nuestros hijos, las generaciones presentes y futuras, aprendan también a hacerlo. Pero hay una segunda forma en que se adquieren las convicciones, y es mediante la alimentación espiritual personal. Lo que decimos aquí en la transparencia, descubrimiento personal. Y es que lamentablemente hoy muchos cristianos se alimentan solamente de comida espiritual enlatada. Su dieta espiritual se compone de sus programas favoritos en la radio, en la televisión, en la internet,
predicaciones y canciones de CDs, libros de autores cristianos. Y no es que esto esté mal. El problema es que cuando usted está siendo realmente tentado, porque la tentación es real, una canción, una meditación radial no van a tener el poder necesario para darle las agallas y la valentía de nadar en contra de la corriente y de permanecer firme ante la tentación y la prueba. Pero cuando usted se sumerge en la palabra de Dios y la lee regularmente y la estudia, la memoriza, la medita y sobre todo la obedece con una actitud de humildad, cada vez que usted se acerca a la palabra del Señor, le dice a él: Señor, háblame por tu palabra. No estoy pidiéndote nada, solamente quiero conocerte y conocer tu voluntad. Entonces, esta palabra, iluminada por el Espíritu Santo en su corazón, le va a dar el poder para hacer frente a esa tentación y usted podrá salir victorioso en medio de ella. Por algo el salmista escribió: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. La palabra del Señor, mi hermana, mi hermano, joven, señorita, la palabra de Dios tiene que ser su dieta a partir del día de hoy, si no lo está haciendo. Porque la transformación de su vida no va a ocurrir asistiendo a más reuniones religiosas o esforzándose más para ser espiritual. La transformación de su vida va a ocurrir cuando la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, dé a luz en su mente, en su voluntad y en sus emociones esas convicciones de las que estamos hablando, convicciones necesarias para sostener su vida. Por si acaso, existe una gran diferencia entre convicción y creencia. Para decírselo bien rápido y corto, una creencia es aquello que uno sostiene, una convicción es aquello que lo sostiene a uno. Y hoy el cristiano promedio está lleno de creencias, cosas que sostienen, doctrinas que puede recitar de memoria, pero pocas convicciones. Por eso, ante la presión y ante la prueba, se derrumba como la casa del hombre necio construida sobre la arena. Ahora, Daniel tendría creencias o convicciones. Convicciones. Pero además de convicciones tenía coraje. ¿Cuál es el coraje del que estamos hablando aquí? Algunos confunden el coraje, piensan que tener coraje es vivir lleno de ira y enojarse todo el tiempo. No. ¿Qué es el coraje? A ver, diga conmigo la definición que está escrita aquí. Coraje es rehusar conformarse aún cuando tengas miedo. ¿Cómo se siente usted cuando tiene que confrontar a su jefe, por ejemplo, ante una injusticia que ha cometido? Si usted es valiente, tiene que reconocer que siente miedo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O se ha sentido, si esta ha sido su experiencia, cuando tiene que decirle a su novio o a su novia: le amo, pero no vamos a fornicar más? Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a recibir consejería, vamos a prepararnos para casarnos, si el Señor quiere, en unos cuantos meses. Seguramente usted ha sentido o va a sentir miedo a perder a esa persona. ¿Y qué si la pierdo? Yo quiero decirle que si la pierdo, no valió la pena tenerla. No era la persona que Dios tenía para usted. Ahora, hay muchos creyentes que aman a Dios, que son sinceros, pero viven en derrota, sintiéndose culpables, repitiéndose todo el tiempo: yo sé que no soy lo que se supone que debería ser. Tengo problemas no resueltos con la ira en mi vida. Sé que debería estar haciendo esto y lo otro, pero no lo estoy haciendo. Mientras tanto, Dios les dice al oído: ¿y qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si comienzas por cambiar tu manera de pensar, de darte cuenta que estás viviendo en un mundo babilónico? De paso, arrepentirse, quiero recordarle, hermano, es
reconocer que uno va en el camino equivocado y entonces tomar la decisión de salirse en el próximo desvío para dar una vuelta en U. Es decirle a Dios: Dios, estoy realmente asustado, pero quiero estar en tu camino. Quiero realmente lo mejor de ti, aunque me encuentre asustado. Coraje es saber hacer lo correcto, aunque tenga miedo. Rehusar conformarse a este mundo, aun cuando tenga miedo. Y entonces, finalmente, si usted desea recibir lo mejor de Dios para su vida, usted tiene que estar dispuesto a decir no y a decir sí. Déjenme leer Romanos capítulo 12, versículo 2, y ya algunos saben de memoria en esta versión. No me conformaré al actual sistema de este mundo, pero sí permitiré ser transformado por la renovación de mi mente. Y entonces aprenderé a conocer la voluntad de Dios para mí, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando usted le dice no al mundo y le dice sí a Dios, usted cultivará entonces relaciones que son buenas, agradables y perfectas. Su vida financiera será buena, agradable y perfecta. Su futuro será bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. No se trata entonces de esforzarse más o de tratar de hacerlo con sus propias fuerzas, sino depender del poder de Dios y recibir la ayuda de la familia de la fe en medio de la cual el Señor le ha colocado. Por eso, la pregunta que Dios tiene para usted en este día es: ¿a quién o a qué necesitas decirle no para no amoldarse a este mundo? Y yo quiero invitarle a que usted se imagine en este momento a Jesús parado frente a usted con sus brazos abiertos, diciéndole: lo que tengo para ti es mucho mejor de lo que tienes, de lo que crees que es lo mejor. Decir no tal vez le implique dejar ir a algunos amigos, personas, relaciones y situaciones. Quizá desintoxicarse esta semana con varios días de ayuno, de computador, de internet, de Facebook, de medios electrónicos, del BlackBerry, para entonces tener su oído listo para escuchar la voz del Señor. ¿A qué necesita decirle sí? Para renovar su mente, para experimentar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quizá eso implique comenzar hoy mismo con el hábito, con la buena disciplina de leer la palabra del Señor y estudiarla por lo menos una vez al día. Para eso, hermanos, a propósito, es que está el libro, el devocional, para ayudarle a que usted, si no tiene todavía esa disciplina, comience todos los días. Así como usted no rebaja un golpe, que no rebaje un día sin recibir el alimento espiritual que todos necesitamos. Hermanos, este de verdad es un día muy importante para cada uno de nosotros, porque es el día en que usted le dirá no a esas cosas que le tienen atado al mundo babilónico, a este sistema que le impide recibir lo mejor de Dios para su vida. Pero usted le dirá sí a lo mejor de Dios para usted, a esas bendiciones que Él ha tenido reservadas para usted, pero que hasta ahora no ha podido disfrutar. Esto implica quizá romper con una adicción, decir no a una relación que no le conviene, para decirle sí a Dios. Usted va a experimentar entonces que su vida no será la misma. No será fácil, pero será lo mejor. Ninguno de nosotros aquí está exento de situaciones no resueltas en su vida. Pero entre más tiempo tarde en hacer ese giro en U, más desastrosa será su situación. Así que elija en este día a quién servirá. ¿Va a seguir el sendero que lleva a la vida?
o el sendero que le está llevando a la muerte. Es mejor que elija por la vida. El Señor tiene un plan para usted y a través suyo Él quiere transformar su realidad y la realidad de este mundo. Confíe en las promesas del Señor y dígale sí a Él. Aquellos de ustedes que estén dispuestos a decir sí al Señor en este momento, pónganse de pie. De sus propias palabras comiencen a hacer. Tal vez usted tenga que comenzar con una oración de confesión. Ese será el comienzo de su giro en U. Será el comienzo de su regreso al camino de la vida. Este es el momento para que usted renuncie a pecados, a hábitos, a relaciones que sabe que no le convienen, a prácticas en su vida, y para que le diga sí de corazón al Señor. Y de esa manera reciba toda su bendición en su vida y en sus propias palabras. Dígaselo a Él, dígaselo al Señor: Señor, perdóname, hasta aquí he estado fuera de tu camino, evadiéndote a ti, Señor. Hasta aquí he estado apegado a las cosas de este sistema babilónico, he estado en esa esclavitud babilónica que me ha atrapado, pero hoy tomo la decisión de salir de ese mundo, Señor, y decirte sí a ti. Permitirme que tú me prepares, que tú me posiciones, que tú me prosperes, porque tienes lo mejor para mí. Pero esa bendición comienza con un sí. Hoy te digo sí.
de ese sí daremos cuenta delante del Señor. Un sí absoluto a Él nos llevará y nos dará la fuerza y el poder para decir un no rotundo al mal. Dele gracias al Señor allí en el silencio de su corazón. Dile gracias por tu palabra. Hoy me trajiste a este lugar con un propósito específico.